Bendiciones, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando a nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por este hermoso día que nos concedes iniciar. Gracias, Padre mío, por mis hermanitos, mis hermanitas que ya se conectan. Y Señor, te rogamos en el nombre, que es sobre todo nombre, que nos enseñes tu palabra, que hables, Señor, a los corazones de mis hermanos, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Estamos delante de ti, en ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy, hermanos amados, vamos a ver la cita de Lucas, capítulo 13, desde el versículo 18. El título de esta transmisión es Reino de Dios. Dice así la palabra del Señor. Dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amén. Hermanitos amados, para poder entender un poquito más acerca del reino de Dios, ya que de eso habla este texto, vamos a recordar, hermanitos, la predicación de nuestro Señor Jesús. Usted lo podrá ver ahí en su casita, en Mateo capítulo 4, verso 17, que dice que a partir de ese momento comenzó a predicar que se arrepientan porque el reino de Dios se había acercado. Bueno, para esto, hermanitos, en ese tema acerca del reino de los cielos que predicó tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesús en sus inicios, hermanitos, se llevaba a cabo también, se pedía algo que el hombre necesitaba hacer, era arrepentirse, para que pudiera, hermanitos, uno ver el reino de Dios, porque también decía el Señor Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Necesitaba uno primeramente arrepentimiento. Y claro, hermanitos, que va unido a varios temas doctrinales como el nuevo nacimiento, por ejemplo, como el bautismo, el nacer del agua, nacer del Espíritu, para poder recibir el reino de los cielos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, entonces, ese elemento tan importante que es arrepentirse, y entendemos, hermanitos, que si no se lleva a cabo así, si uno no se arrepiente, bueno, entonces el reino del Señor no lo podrá ver. También el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3, le mencionaba a este hombre acerca, hermanitos, del nuevo nacimiento, a Nicodemo, le decía, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y hermanitos, ese es el tema de hoy acerca del reino de Dios. Así que conlleva nacer de nuevo, con arrepentimiento, con bautismo. Y arrepentimiento, hermanitos, va muy de la mano con morir al yo, renunciar a todo pecado, a toda maldad. Así que, hermanitos, para ver este reino de Dios, entonces lo que se necesita primeramente es arrepentirse. Y ahora, dicho esto, hermanitos, dice el Señor Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Hermanitos, quiere decir que el reino de Dios es tan poderoso, tan maravilloso, que no se requiere mucho al inicio. Solamente, hermanitos, como un grano de mostaza. También, hermanitos, cuando en otras partes de la Biblia se menciona el grano de mostaza, hace ver que es la más pequeña de todas las semillas. Bueno, así es el reino de Dios, hermanitos. Se puede sembrar una pequeña
semilla del tamaño de un grano de mostaza, pero puede hacerse tan grande. Así es Dios, hermanitos. Y bueno, también para darle referencia a esto, es de que hoy, y claro, en el tiempo en el que predicaba nuestro Señor Jesús cuando vino en carne por primera vez, se aludía al sistema del mundo. El Señor Jesús habló mucho acerca del mundo y que nosotros no somos de este mundo y que hay un príncipe de este mundo. Y el mundo, hermanitos amados, dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al contrario del mundo, que es el sistema actual, hermanitos amados, está el reino de Dios. El mundo, hermanitos, es el sistema que hoy se vive gobernado por el enemigo. El Señor lo reprenda. Y nosotros, hermanitos, no pertenecemos ni al mundo, ni a su régimen, a su tipo de gobierno. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y dice la palabra que el reino de Dios, hermanitos, precisamente en este mundo, es como un grano de mostaza. Se puede sembrar, hermanitos, esa semilla tan pequeña. Pero dice la palabra del Señor, el 19, semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así es el reino de Dios, hermanitos. Se siembra muy pequeñito, pero puede hacerse un árbol grande. Tan grande, hermanitos, es de que hoy usted y yo vivimos en el reino de Dios, claro, aquí en la tierra, y un día estaremos, ahora sí, en el cielo. Pero el reino de Dios, una vez aclaró el Señor Jesús, que ya está entre nosotros. Y hermanitos, claro que para nuestro entendimiento, sencillamente a veces lo asimilamos el reino de Dios con el cielo inmediatamente, o como le llaman muchos, la gloria, o cuando uno muere y se va al cielo. Sí, hermanitos, claro, pero en cuanto al gobierno de Dios, su reino, por eso también dice en otra parte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hermanitos, el reino de Dios aquí en la tierra equivale a que el gobierno de Dios se lleva a cabo en nosotros. Por eso nosotros no vivimos bajo el régimen del mundo, no nos movemos como los del mundo, ya que, hermanitos amados, también menciona en Mateo acerca de que no nos afanemos por lo que habremos de comer, de beber o de vestir, que los hombres gentiles o hombres de este mundo se preocupan por tales cosas. Son ellos los que se mueven así. Pero nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, su gobierno, claro, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dicho de otra manera, hermanitos, hemos de regirnos, de vivir, de conducirnos diferente a los del mundo. Cuando decimos los del mundo, claro, es a las personas no salvas, no conversas, que todavía no son hijos de Dios. Claro que les tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Y de ahí el Señor llama a los que son suyos, a los que han de ser salvos, los añade, pero nosotros predicamos. El sembrador salió a sembrar. O sea, nosotros solamente sembramos, pero es el Señor el que va a dar el crecimiento. Bueno, entonces los del mundo, hermanitos amados, ellos se rigen en las cosas naturales, comunes, normales. Nosotros no. Nosotros nos regimos, nos conducimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y de esa manera estamos rigiéndonos dentro del reino de Dios. Dice la palabra de Dios que se va a hacer un árbol grande. Se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, puede ser tan grande, volverse tan grande el reino de los cielos,
en nuestro derredor, en nuestras vidas, debido, hermanitos, a que es tan poderoso. El reino de Dios no es débil y no es pequeñito, hermanos, es grande. Y se siembra en la tierra y se instaura en la tierra porque, hermanitos, se predica la palabra de Dios. Si no hubiera palabra de Dios, no habría reino de Dios en la tierra. El reino de Dios ejerce y gobierna en todo el universo. Pero una vez dijo el enemigo que a él le fue entregado la potestad de la tierra y que él a quien quería se la daba. Bueno, eso es temporal, hermanitos, porque a final de cuentas, nuestro Señor Jesús, Él es el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Y dice la palabra que le va a ser entregada toda potestad. Y claro, hermanitos, eso lo veremos cumplido muy próximamente, cuando nosotros nos hayamos ido, y aquí también ya haya comenzado el milenio, después de la gran tribulación, claro. Muy bien. Ahora, hermanitos, unimos el otro pasaje a continuación y dice así, hermanitos, y volví a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Muy bien, hermanitos, eso en el verso 20 y 21. Habla, hermanitos amados, esta parte de que así como la levadura, para entenderlo un poquito más, hermanitos, la levadura puede ponerse un poco en la harina, solamente un poquito, pero llega, hermanitos, a afectar, llega, hermanitos, a hacer su efecto en toda la harina, aunque sea muy poca levadura. Muy bien, también dice en otra parte, aunque en otro tema, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y claro, refiriéndose, hermanitos amados, a la doctrina de los fariseos. Pero aquí se refiere al reino de Dios. Nuevamente, con solamente un poco se puede, hermanitos, abarcar, se puede, hermanitos, intervenir en todo lo demás. O sea, el reino de Dios tan grande, tan poderoso, porque proviene de nuestro Dios, con lo poco, hermanitos, con que se siembre, se va a hacer muy grande. Y todo va a quedar leudado. Así, hermanitos, por ejemplo, usted recibió la palabra, el evangelio, acerca de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias. Y, hermanitos, tal vez fueron palabras cortas y sencillas, pero salidas de la boca de Dios, poderosas. Y ese reino de Dios, al usted creer y recibir a nuestro Señor Jesús, hermanitos, vino a su vida el reino de Dios, el reino de los cielos, y abarcó más y más cada vez en su vida. Y, hermanitos, hasta que toda su vida ya está en las manos de Dios, usted es salvo por gracia. Pero no se quedó allí. Hay más fruto. Usted es salvo. Usted es nueva criatura. Usted es un hijo de Dios. Pero también usted ha predicado la palabra. Ahora ya abarcó a otro y a otro. Y el reino de Dios, hermanitos, va aumentando. Así como un poquito de levadura, hermanitos, afecta toda la masa de harina. Ese poquito, hermanitos, con que se comenzó el reino de Dios en su vida, ha ido aumentando, abarcando. Es el poder de Dios, hermanitos. Claro, mis hermanitos, y le voy a decir como paréntesis a continuación, que a usted y a mí nos ha tocado ver la palabra de Dios cumplida para nuestros días. ¿A qué palabra me refiero? Hermanitos, las profecías de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y el Señor nos profetizó cómo serían estos últimos tiempos. Debido a eso, hermanitos, pues estamos viendo más cosas. Cosas, hermanitos, pues fuertes, difíciles, tristes, que no son específicas de la vida de usted. O sea, no solamente le están pasando a usted cosas difíciles, sino en todo el mundo, hermanitos, se está cumpliendo la palabra de Dios.
Palabra de Dios que el Señor Jesús anticipó y dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Esto quiere decir que habrá una disminución tan terrible de la fe. Se va a acabar la fe en muchos. Otra de las profecías es de que el amor de muchos se enfriará por causa de tanta maldad multiplicada, hermanitos. El amor de muchos hijos de Dios se apagaría. En otras palabras, muchos dejarían de amar a Dios por tanta maldad multiplicada en nuestros días. Y más profecías, hermanitos, persecuciones, señales tanto espirituales como físicas. Espirituales, por ejemplo, la frialdad que iba a entrar a la iglesia en los últimos días, llamada apostasía. Los hombres corruptos que iban a ejercer en los últimos días, que iban a escuchar doctrinas de demonios y que iban a apartar su oído de la verdad y que iban a escuchar a espíritus engañadores. Esa es otra profecía en lo espiritual. Una crisis espiritual en nuestros días, pero también escrito está: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, hermanitos, usted persevere en el Señor, soporte. Y hermanitos, podría ser que muy posiblemente usted tenga muchas preguntas. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué vivo así? ¿O por qué sufro así? ¿O por qué me pasa esto? ¿O por qué acontece esto en mi familia? ¿O por qué está sucediendo aquello? Claro, hermanitos, cosas tristes y difíciles. Y hay preguntas, ¿el por qué? Y muchas veces, hermanitos, uno se encasilla pensando que nada más a uno le suceden. Y no, mis hermanos. Dice la palabra que estos padecimientos se están cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, en toda la tierra. Bueno, le menciono esto, hermanitos, porque aunque el reino de Dios grande es y maravilloso para la iglesia, para los hijos de Dios, sin embargo, también nos tocó la época de los últimos días, principios de dolores. Entonces, hermanitos, dentro de todo esto, si alguno dijera, bueno, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cómo es que aquí menciona que el reino de Dios, pues, es grande, que es poderoso y que, pues, cada día va a abarcar más? Sí, hermanitos, el reino de Dios, pero el reino del mundo, el sistema del mundo está colapsando cada día. En lo económico, lo social, lo político, lo moral, está cayendo el mundo, hermanitos. Y bien dijo el Señor, el mundo pasa y sus deseos están pasando, hermanitos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero usted y yo, hermanitos, no somos de aquí, no somos de este reino, ha dicho el Señor Jesús en Juan capítulo 17. No somos de aquí, somos del reino de los cielos, del reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el reino de Dios, hermanitos, desde que vino el Señor Jesús, lo empezó a anunciar. Arrepentíos porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y es verdad, hermanitos. Y hoy nos regimos bajo el reino de Dios a través de su palabra. Y hermanitos, estamos ya en lo último, la última fase, y podemos pensar la fase más difícil de todas, hermanitos, porque ya está la apostasía, estamos a la puerta del arrebatamiento o rapto, y luego, hermanitos, la gran tribulación que dura 7 años, luego segunda venida de Cristo, día grande de Jehová, y hermanos, comienza el milenio, 1000 años en los que van a reposar la tierra. Entonces, hermanitos amados, este reino de Dios, de veras que es grande, realmente es grande. Y por eso, hermanos, nosotros no buscamos ni encajar en el mundo, ni parecernos al mundo. Hermanitos, el mundo es diferente.
nosotros ya no somos del mundo, somos del reino de Dios. Por eso actuamos diferente. El mundo dice y piensa una cosa y hasta con ideologías. Nosotros, hermanitos, no tenemos ideologías, tenemos la palabra de Dios y bajo eso nos regimos. Amén, hermanitos. El reino de Dios comienza desde lo más pequeño y cada día se hace más grande en nuestras vidas. Pero el reino de este mundo está colapsando, pero no somos de este mundo. Así que tenga ánimo, el Señor le ama mucho, tenga esperanza, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, dice en Efesios. Y también está escrito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que mis hermanitos amados, lo que hoy vivimos nosotros es el reino de Dios. Y el sistema del mundo es aparte. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a mis hermanitos, ayuda a mis hermanitas. Somos diferentes, nos regimos diferentes porque estamos regidos por el reino tuyo a través de tu palabra, tu gobierno aquí, Señor. Y claro, un día estaremos en el cielo contigo. Pero hoy, Señor, estamos aquí en este sistema del mundo que nos rodea, pero no somos del mundo, dice tu palabra. Somos del reino tuyo. Gracias por mis hermanitos, Señor. Fortalécelos en este tiempo, porque es un tiempo muy difícil por ser el principio de dolores. Ayúdalos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Les esperamos mañana a las 5 de la mañana, si seguimos en la tierra. Amén.